Habíamos entonces quedado en que tenemos una hiperglicemia y tenemos además de ello una respuesta de absorción por meras diferencias de fuerzas de Starling a nivel de los capilares que se llama autotransfusión. La hiperglicemia entonces no la venceremos mientras no mejoremos la causa de base y ataquemos a fondo la causa de la pérdida de líquido, la pérdida de sangre, y en ese entonces las hormonas contrarregulatorias de la insulina van a disminuir otra vez los niveles a sus marcadores basales y la hiperglicemia desaparecerá. En ese entonces yo ya pues podré decir cuál es el estado de glicemia basal de ese paciente. Adicionalmente, uno tiene que tener en cuenta que si estamos intentando llevar la presión arterial media a lo normal y dependemos de tratar de mejorar esto, hay que ser muy claros. Arrancamos de una presión arterial media caída por un gasto cardíaco disminuido y la respuesta, esta era la respuesta inicial, esta es la señal sin ningún tipo de compensación. Cuando nosotros compensamos, tratamos de llevar la presión arterial media a lo normal, tratando de que el gasto cardíaco aumente y la resistencia periférica aumente. Obviamente, si es una hemorragia o una pérdida de líquido que es leve, esto puede llevar a una presión arterial media que queda igualmente constante como estaba antes. Pero si la hemorragia o la pérdida de líquido es moderada o severa, esto no se va a poder dar. Y a pesar de las compensaciones, la presión arterial media caerá. Es decir, que lo que cayó el gasto cardíaco y lo que aumentó la resistencia periférica y trató de aumentar el gasto cardíaco con las respuestas compensatorias no fue lo adecuado. Lo que nosotros describimos en la anterior sesión fue simplemente las respuestas cardiovasculares, es decir, las respuestas del corazón como bomba y como marcapaso, alterando uno la frecuencia cardíaca y aumentándole su inotropismo. E hicimos el componente venoso, lo comprimimos porque aquí está el reservorio de sangre. Y aunque está vacío parcialmente, pues es bueno estripar lo poco que queda, por eso la venoconstricción. Y a nivel arteriolar tratamos de manejar con ello, como hablamos con el 75% de la resistencia, 75% de la resistencia. Y esa resistencia, si yo la aumento a órganos que yo pueda ir sacrificando, como nosotros ya tenemos en la jerarquía, piel primero, después tracto, pues músculo osteoesquelético, tracto gastrointestinal, después seguiremos con los riñones y no nos queda ya mecanismos más adicionales de defensa. Si la hipovolemia sigue presentándose, pues entonces es muy dramático el cuadro. En cualquiera de esos, volvemos a decir, por no darle buen flujo a estos, puede ser que no le dé lo suficiente y eso empiece a sufrir, haciendo mecanismos de insuficiencia verdaderamente en cada órgano. Pero nos queda faltando la respuesta renal. Y la respuesta renal, aunque no la hemos visto como sistema, la respuesta renal es tratar de uno de hacer dos cosas, de filtración disminuida, porque para no tener que después reabsorber mucho y filtrando menos, voy a tratar de evitar que se me escape más orina cuando uno está en una situación de hipovolemia. Y segundo, así haya filtrado algo disminuido, reabsorción aumentada. Este es el intento inicial que hace uno en un ideal de que la orina salga en volumen escaso y los solutos salgan concentrados en un escaso volumen. Esa respuesta es adecuada si el sistema renal puede reabsorber bien lo poco que filtró. En ese caso, yo diré que la respuesta renal me va a favorecer a mí una respuesta que llamamos oliguria. Oliguria querrá decir un volumen de eliminación de orina en 24 horas disminuido, que generalmente estamos hablando de menos de 500 mililitros por día, 400 a 500 mililitros por día. Pero eso no siempre es la situación que uno se encuentra en la vida cotidiana. A veces uno ve que el paciente es hipovolémico, que tiene
pérdida de líquidos, pero la respuesta renal, aunque la filtración, en este sentido la filtración está disminuida, lo que es similar a esta, la reabsorción, que debería ser buena, aumentada, la vemos disminuida. Esta reabsorción es una reabsorción que después veremos que es porcentual, no real. Esta reabsorción se ve entorpecida por algún soluto en exceso o por una enfermedad del sistema de los túbulos renales para resolver. Esos solutos en exceso pueden ser glucosa, como a veces ocurre en un diabético, manitol, cuando lo utilizo hipertónico para un edema cerebral, o sorbitol, o cuando yo tengo un exceso de bicarbonato en una alcalosis metabólica, o cuando tengo un exceso de urea al dar hiperalimentación parenteral y esos aminoácidos terminan formando urea, o cuando tengo un exceso de cuerpos cetónicos, en la orina, como en los 3 estados que usted conoce, que son la diabetes mellitus tipo 1, el alcoholismo y la inanición. Esos 3 estados cetonémicos, cetonúricos, nos van a explicar que si yo voy aquí, este es un sistema, aquí está el filtrado, supuestamente lo que se pasó por el riñón, y yo voy a reabsorber por esta célula, a mí me interesa que, por ejemplo, el sodio esté muy concentrado acá por litro con respecto a lo que haya acá, que haya bien poquito. Es este gradiente el que me lleva a reabsorber sodio. Si aquí vemos que se mete otro soluto, como representado este otro soluto por las pepas, el sodio empieza a ser desplazado a otras partes y ya por litro de consideración este gradiente no es tan marcado y eso obligatoriamente nos va a entorpecer nuestra capacidad de reabsorción a nivel renal. ¿Qué se va a manifestar entonces a nosotros eso? Eso nos va a dar un cuadro mucho más distinto. El riñón, a pesar de que algo sigue reabsorbiendo, va a presentar por culpa de ese soluto, entorpece la reabsorción de sodio. Ese exceso de soluto tampoco se puede reabsorber mucho porque no supera la capacidad de transporte del riñón y entonces ese paciente va a presentar todo lo contrario, un cuadro de poliuria. Entonces ese es un cuadro bastante impresionante porque es un paciente que puede ser la causa inicial de la deshidratación, de la pérdida de volemia, haberse explicado por ejemplo por una hiperglicemia como en un diabético que empezó con días anteriores con polidipsia, poliuria y con pérdida de peso y empieza a perder líquido por la orina, se hace hipovolémico arterial efectivo, dispara los vasoreceptores, los receptores mandan las señales a núcleo del tracto solitario, hago toda la respuesta compensatoria cardiovascular y a la vez empiezo a hacer la respuesta renal. Eso mismo ocurre cuando yo tengo una pérdida de líquidos extrarrenal, por ejemplo una diarrea, cuando tengo una pérdida por sudoración marcada, también pierdo líquido, mando la señal por una precarga disminuida al núcleo del tracto solitario previo estímulo negativo de los vasoreceptores, o sea, no lo estiro bien, hago una respuesta simpática exagerada, compensatoria, tratando de mejorar esto, y vea que la respuesta hasta ahora es la misma. Yo tenga una pérdida de líquidos intrarrenal como la hiperglicemia con glucosuria, o si sea por una pérdida extrarrenal, que en este caso sudoración y diarrea. Nos va hasta ese sistema y decir, no filtro mucho, voy a filtrar menos, la respuesta es completamente igual. ¿En dónde se van a dividir esos dos tipos de pacientes? En que uno va a tener una muy buena capacidad de reabsorber líquido y entonces al reabsorber muy buena cantidad de sodio y agua se va a denominar un paciente oligúrico, y el otro paciente, sin embargo, que tiene un soluto que estorba la reabsorción del sodio y el agua a nivel renal, o que por alguna otra razón tiene un sistema de túbulos de transporte para resolver el riñón enfermo, por ejemplo, digamos que
usted tiene una deficiencia de aldosterona o tiene una tubulopatía por una acidosis metabólica de origen interrenal, pues no va a poder reabsorber bien ese soluto de agua y va a presentar una poliuria. Entonces, lo que es más difícil es entender a un estudiante es que ambos están filtrando mal. Yo puedo filtrar mal y lo que es de esperar, toda la gente piensa es que eso siempre da oliguria. Lo que no entiende la gente es que yo puedo estar filtrando menos y orinando más, un volumen de orina más grande. Ese volumen de orina más de lo normal es lo que hace que el diabético, el que tiene exceso de cuerpos cetónicos, le haga una poliuria y a pesar de eso tenga una filtración glomerular disminuida. Eso es muy importante para uno entender la fisiopatología de los pacientes cuando tienen pérdidas de volumen en general, que nosotros lo que llamamos hipovolemia. Obviamente, si nosotros hacemos correlación con los estados, ya no solo hipovolémicos, sino que tenemos en cuenta los estados edematosos, que también tienen una hipovolemia arterial efectiva. Ellos, igualmente por la volemia arterial efectiva disminuida, también van a estimular los vasoreactores aórtico, carotídeo, y le van a decir al núcleo del tracto solitario que tienen una presión muy mala de perfusión. Van a disparar el simpático, la renina, angiotensina, aldosterona, ADH, y van a tratar de hacer una filtración glomerular disminuida. Y a la vez van a intentar reabsorber porcentualmente más en el túbulo proximal, en el sistema renal, tratando de mantener un volumen alto, creyendo que con el volumen alto a nivel sanguíneo van a aumentar la precarga, y al aumentar la precarga van a intentar mantener el gasto cardíaco otra vez a los valores normales. El problema es que mucha parte de ese líquido que ellos retienen, por la insuficiencia cardíaca, que el corazón no puede eyectar bien, se manifiesta en un aumento todavía mayor de la presión capilar, y lo único que hace es parcialmente ese líquido que retuvo, pues aumentar el edema. No vamos a decir que todo se salió para afuera y que no hubo un aumento en el retorno venoso y que algo mejoró la precarga, pero una precarga que en un corazón ya está muy debilitado. Yo ya no, en una falla cardíaca, por ejemplo, el corazón ya no hay mucho que hacer. Si en esta curva yo la tengo deprimida, si voy tirando esta curva para acá, pues ya lo que estamos haciendo es que por más que yo trate de aumentar la precarga acá, y este es el gasto cardíaco, pues entonces no es lo mismo una persona acá normal, de una falla leve, pero mire, aumentando la precarga todavía llego a compensarlo acá. Pero esta falla cardíaca ya no es capaz, por más que aumente la precarga, y no de llegar acá. Correcto, entonces ya no va a tener el gasto cardíaco de una persona normal, este todavía peor. Y lo único que aumenta a uno la precarga ahí es llegar a un punto en que congestiona más el sistema pulmonar, hace una disnea marcada y hace todo el terreno creado para hacer un edema pulmonar. Entonces el paciente da un sintomático pulmonar, en cuanto usted le va a encontrar estertores crepitantes en la auscultación y le va a encontrar sibilancias, y le va a encontrar un cuadro muy parecido a un ataque de asma, pero que llamaban asma cardíaco. Por lo tanto, los pacientes edematosos en muy buena medida se nos pueden parecer en su respuesta cardiovascular muchas veces a los pacientes con hipovolemia por pérdida de líquido y sangre, aún con aquellos casos en que el gasto cardíaco es elevado, porque aunque el gasto cardíaco está elevado y la resistencia periférica doblemente disminuida, ellos van a tratar de disparar las hormonas contrarregulatorias para ver si vuelve y aumenta todavía más el gasto cardíaco para llenar bien adecuadamente ese sistema capacitante en exageración. Por lo tanto, una falla cardíaca de alto débito, usted le encontrará descargas del simpático, renina, angiotensina, aldosterona y ADH tratando de compensar. Entonces, con esto ya si concluimos una visión general de lo que nosotros vamos a denominar volemia arterial efectiva disminuida, que frecuentemente los libros lo van a llamar como respuesta a la hipovolemia, y que sabemos que frecuentemente lo restringen lastimosamente el concepto de una pérdida real de sangre o de líquido, sabiendo que también los estados edematosos descompensados estarían incluidos en este término como tal.